Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. En esta ocasión nos acompaña Francisco Narla, autor de Valvanera. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por acompañarnos antes de nada. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta novela? Bueno, gracias a vosotros por darle voz y por hablar de mi niña. Y es un placer estar aquí. He venido a Ourense con todas mis novelas. Lo hablábamos hace un momento, fuera de cámara, y es siempre un placer y me encuentro muy en casa y todas mis novelas hablan de Galicia. ¿Qué nos vamos a encontrar en Valvanera? Si te pregunto que te imagines el retrato del Greco, el de Felipe II, el de Quevedo, ¿de qué color van vestidos? Negro, ¿no? Negro, con la golilla blanca y demás. Ahora no nos sacamos 40 o 50 fotos al día y no le damos importancia. Pero si pensamos en el siglo XVI, esos siglo de oro, ese momento de Cervantes, de las queridas aventuras de Ala Triste, de mi buen amigo Arturo Pérez Reverte, ¿por qué alguien se vestiría de negro para sacar el retrato de su vida, el único que le van a hacer en la vida? Pues por una razón muy sencilla, porque era lo que demostraba poderío económico. Resulta que en aquel entonces toda Europa se vistió a la española. Toda Europa no. Los ingleses a día de hoy siguen llevando calcetines y chanclas y en aquel entonces Enrique VIII le dio por ponerse colorines y fue cuando Isabel II le dio por decir que era virgen y se vistió de blanco. Pero el resto de Europa se vistió de negro. Se vistió de negro y se vistió a la española, porque por primera vez en la historia se podía teñir de negro la ropa. Parece algo baladí, pero un tinte negro que perdurase y que aguantase la exposición al sol era algo imposible e impensable hasta ese momento. Y el que se benefició de eso fue el imperio, como queramos llamarlo, no nos vamos a meter en disquisiciones políticas, fue España. Resulta que todos conocemos Brasil, que es el país del pau do Brasil, el palo de las brasas, el palo que permitió teñir de rojo, de naranjas intensos por primera vez. Y en Yucatán, en la zona de América que dominaba España, se descubrió un arbolico, el árbol de Eck, que permitía teñir de negro por primera vez. Colores muy oscuros, también se puede conseguir un granate muy oscuro y demás, pero sobre todo negro. Fue un mercado tan importante que el palo de Eck llegó a valer onza por onza más que el oro o que la plata. Y tan importante resultó que buena parte de los ingresos de la flota de Indias dependían del palo de Eck. Me pareció tan llamativo y tan interesante escuchar a mi admiradísimo y queridísimo Lorenzo Caprilli hablar de que España cambió la moda del mundo en el siglo XVI al vestir a todo el mundo de negro, presumiendo, porque desde la propia corte se empezaba a usar ese negro para fomentarlo y para que todas las clases pudientes y el que tuviera la capacidad económica se quisiera vestir de ese mismo negro que se vestía Felipe II o Felipe III. Me pareció tan interesante oírselo contar a Lorenzo Caprile que empecé a investigar y me topé con este mercado del palo de tinte, que por supuesto matamos de éxito, como no podría ser de otra manera. Somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Le pusimos tantos impuestos, tantos aranceles, tantas trabas burocráticas que al final los españoles nos lo robábamos a nosotros mismos para acabar vendiéndoselo a los ingleses y holandeses, igual que con la lana de Castilla. El caso es que empecé a investigar, a indagar, a buscar información al respecto. Me topé con la flota de Indias, me topé con el Yucatán, me topé con los caribes caníbales que se comían a los españoles que ponían el pie por allí, me topé con un mundo complejo de políticas e intrigas y bueno, le aderezamos un poco de sexo, algo de aventura y un robo y tenemos Valvanera. En 2009 era cuando publicabas la primera novela, Los lobos del centeno. Ajá. ¿Cómo ha ido evolucionando tu obra, la forma de tratarla, la forma de preparar esos temas a lo largo de estos años? Bueno, el mercado y el mundo ha cambiado mucho, ya no se vende lo que se vendía, la literatura no tiene la atracción que tenía la gente y el mercado se ha contraído mucho. Pero a pesar de ello yo he seguido trabajando con la mayor ilusión posible. Y en mi caso concreto, le robo la respuesta a Ventura Pons, al cineasta, cuando le preguntan ¿cuál es tu película favorita? Y siempre dice la siguiente. Yo en cada una de mis novelas intento dar un paso adelante y mejorar. Ahora tengo mucha más facilidad con la documentación porque tengo muchos más contactos, hay catedráticos que levanto el teléfono y a lo mejor tengo que invitarles a un café, pero me explican lo que necesite de un momento concreto. Uno va ganando oficio. De todas maneras, siempre que acabo un periodo de documentación por una novela y hasta que empiece la siguiente, ese periodo entre novelas lo dedico única y exclusivamente a estudiar narrativa. Leo todos los manuales que caen en mis manos de los guionistas de Hollywood, bueno, la escritura de narrativa y de ficción
y releo casi todos los años la Poética y la Retórica de Aristóteles, que suena raro, pero no, Aristóteles se dedicó a enseñar cómo se contaban historias y tiene frases tan buenas como que un final debe ser tan inesperado como ineludible. Así que es más fácil porque uno va teniendo oficio, pero siempre debes asumir el desafío de hacerlo mejor que la vez anterior. En todos estos libros queda claro que hay mucha pasión por la historia y por cómo contarla. Precisamente ahora mismo lo decías. ¿Cómo es ese proceso creativo una vez que ya... Primero, ¿de dónde surge la idea? Y después, ¿cómo es ese proceso creativo una vez que ya están las fuentes históricas, digamos, consultadas? ¿Cómo saltamos a cómo contarlo, a la historia en sí? Con mucho trabajo, simplemente son dedicarle horas. Normalmente todo empieza con una idea o algo llamativo. En este caso, Valvanera fue el comercio del palo de tinte, el mundo se viste de negro, me llamó poderosamente la atención. Ronin, mi novela sobre los samuráis en Sevilla, yo voy paseando por la ribera del Guadalquivir, me topo con una estatua de bronce enorme de un samurái. ¿Qué pinta un samurái en Sevilla? Leo la plaquita, empiezo a informarme, pues sí, una embajada de samuráis que llega a Sevilla en el siglo XVII. Asur, claro, a mí en el colegio me habían hablado de las invasiones musulmanas, pero no de los vikingos. Y los vikingos pusieron pie aquí en Galicia en varias ocasiones. Me llamó poderosamente la atención. El problema es que esas ideas, tienes muchas, te llegan muchas semillas, pero la mayoría no germinan, porque esos decorados interesantes no tienen por qué acabarse transformando en una narrativa con un primer acto, un segundo acto, un tercer acto. Entonces, no siempre la idea inicial acaba convirtiendo, más bien al revés, la mayoría tienen que acabarse desechando. Una vez esa idea, ese escenario es interesante, tienes que buscar que la documentación que puedas encontrar tenga sentido, y a partir de ahí hay que construir una historia como son todas las historias. Tienes que dar un héroe o heroína, un protagonista que cautive al espectador, porque si no te interesa lo que le pasa al protagonista, ¿cuántas veces vemos un protagonista que ha sufrido alguna injusticia? ¿Cuántos protagonistas son huérfanos? ¿Cuántos protagonistas lo vemos al empezar la película, al empezar la novela, que le pasa algo malo que no se merece? El escritor está tratando de que te caiga bien, o que son tipos simpáticos, o que tienen gracia, o que son buenos en lo que hacen. Entonces, tienes que buscar un protagonista que empatice con el lector o el espectador, y a partir de ahí tienen que empezar a sucederle cosas. El conflicto, como siempre, es el motor de cualquier narrativa, sea interno o externo, y sabes que tiene que haber un clímax en el primer acto, el segundo acto tiene que durar el doble que el primero o el tercero se puede resolver de un par de formas distintas, puedes elegir entre comedia y tragedia en ese estilo aristotélico. Tienes las herramientas propias de la profesión, como el arquitecto al diseñar el edificio sabe que no puede superar un voladizo X metros porque se le va a caer o necesita unas columnas, y cuando tienes la documentación y tienes la instrumentación del paradigma literario, lo juntas ambas dos cosas, lo salpicas con algo picante, alguna risa y sobre todo emociones. Los escritores somos egocéntricos con papel disponible. Lo que importa es que esa tinta que hay en el papel se acabe transformando en sentimientos. ¿Y qué futuro ves que tiene este género, este tipo de novelas, pues eso, próximamente? Creo que es saludable. Lo que pasa es que estamos en un momento pues como cuando la televisión y la radio empezaron a competir. A día de hoy ya no escuchamos seriales en la radio, ¿verdad? Eso pasó a ser algo de la televisión. La radio sigue viva y sigue viva a través de los podcasts. Ha cambiado en estos últimos años. A la literatura está pasando lo mismo. Está viviendo un momento de transición del cual no sabemos qué va a suceder. Parece que hay una gran transformación hacia los medios audiovisuales. Yo he tenido mala suerte. Los contratos que he firmado con el cine, por una o por otra, siempre han acabado tropezando. Mi queridísima Donde aúllan las colinas hubiera sido una película ya para estrenar, si no hubiera sido por la pandemia, pero se fue al traste todo. Parece que esa transformación audiovisual tiene un cierto sentido. La narrativa en digital se ha perdido. El mercado de la gente que consume en digital no ha llegado a despegar nunca. Sí para ensayo y demás, pero no para narrativa. Se ha quedado en ese tercio del mercado sin llegar a más. Creo que no lo sabemos, pero lo que sí sé con seguridad es que independientemente del formato, la narrativa, las historias seguirán funcionando, y dentro de ellas la narrativa histórica, sin duda. Bien sea en una novela o bien sea en una serie como Vikingos. Yo escribí Asur y los de HBO se han hecho de oro con Vikingos. Bueno, pero viene a ser lo mismo. Lo que importa es que la gente
lo ha hecho desde las cavernas, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, necesita que otros soñadores como yo les contemos historias. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos y, por supuesto, pues la lectura recomendada, Valvanera. Claro, eso espero. Comprarlas de 6 en 6, que aún tengo niñas que tienen que estudiar. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros en un programa más. Nos vemos en el siguiente.